del caso lo omití. Bueno, buenos días a todos. Bueno, acá estamos tratando de elucidar este tema que es bastante complejo, porque como decía Juli, se puede leer desde varias aristas y bueno, nosotros vamos a tomar hoy en principio dos, pero hay más cuestiones para trabajar, sobre todo porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que el público femenino, por decirlo así, es un público relativamente nuevo en el juego de azar, porque el juego de azar es viejo como el mundo y siempre fue una práctica de hombres. Más que nada los timberos, los burreros, siempre toda la vida, incluso en el siglo XX, que es donde empieza a haber esta mutación en relación no solo a quienes consumen estos juegos, sino especialmente a el tipo de juego que se ofrece también para ser consumido, que es lo que venimos trabajando tanto en el seminario también, y que responde a una cuestión, digamos, que tiene que ver con otra lógica que ahora voy a tratar de explicar un poco y que tiene que ver también con lo que hablamos en algunas clases sobre el tema del discurso capitalista, los objetos de consumo. O sea que a medida que empezaron a aparecer, vamos a decirlo así, las máquinas tragamonedas, que las primeras máquinas tragamonedas aparecieron en 1950 por ahí, que eran mecánicas y luego se fueron digitalizando, cada vez más digamos, esa invitación a jugar otro tipo de público que no sea solamente lo que se llamaban los jugadores clásicos al estilo de Dostoyevsky, cada vez empezaron a abrirse más. Es decir, que invitó a mucha gente que hasta ese momento no se dirigía a los casinos, empezaron a frecuentar y a usar más las máquinas. Entre ellas, muchas mujeres. Ahora, en la actualidad, por lo que leí, una última encuesta que leí, que se hizo hace un par de años, en la actualidad la gente que consume juegos de máquinas constituye casi el 80% del consumo de juegos de azar. O sea que las máquinas tragamonedas son la vedette de la industria del juego de azar. Ahora eso va a ir transformándose probablemente porque las apuestas online le están como ganando mucho terreno, pero durante todos estos últimos 40, 50 años, lo que más se consume es eso. Y aparece las mujeres jugadoras que tienen como otras características de juego y de acercamiento al juego, y también me parece a mí de utilización, digamos, del juego, el uso que se hace del juego de máquinas es diferente, no solamente por ser mujeres, sino porque están dentro de otra lógica, a la cual por supuesto puede entrar un hombre. O sea, cuando digo mujeres no me refiero solamente a las mujeres, sino que podemos distinguir, siguiendo un poco a Lacan, podemos distinguir dos tipos de lógica con relación al jugar. Básicamente lo voy a decir así en términos de goce, o de lo que, digamos, es la extracción de goce en el uso de los juegos. Podemos hacer dos grandes diferencias. Una es la que ya trabajamos mucho cuando hablamos de ludopatía y pasión por el juego, donde lo que se ve es un jugador como el de las películas. ¿Se acuerdan que la película El Jugador lo mostraba muy bien? Un tipo que, en ese caso un hombre, podría ser una mujer también, pero básicamente son hombres los que juegan así. Tenemos una gran excitación frente a la posibilidad de correr el riesgo de perder, ¿sí? Esta es un poco la línea que, digamos, lo empuja a un hombre a apostar de esa manera. Lo que extrae es un goce en relación a la posibilidad de perder, a un desafío que establece, en algunos casos con el otro, y en otros casos ese otro es el mismo, como veíamos en la película con esta imagen en el espejo. Y donde lo que se juega siempre es una cuestión fálica. ¿Por qué digo esto? Porque aparece el jugador o ganador o perdedor, digamos. No hay términos medios, no hay
grises, digamos, aparece el famoso, por ejemplo, all-in del póker, es esto también, es me la juego toda, ¿no? Ahí lo que predomina es una lógica binaria, todo o nada, ¿no? Gano o pierdo, una lógica discontinua, ¿no? Una lógica que llamamos discreta, porque es como de cosas separadas. Y donde lo que aparece es una vivificación muy importante en relación a experimentar esa escena, ¿sí? Una escena en la cual, como hemos trabajado también, algo del registro de la medida fálica se pierde. Es decir, hay por un lado un empuje a sentir una vivificación en un sentido, se podría decir, del goce fálico, pero a la vez en la escena se pierde la medida. Entonces decimos, acá hay una suspensión, digamos, de la regulación fálica. Por otro lado, tenemos estos otros jugadores, como lo viene a contar también Juli, donde lo que aparece es menos contraste, ¿sí? En principio las apuestas son pequeñas, son una especie de cúmulo, digamos, de acumulación de pequeñas apuestas hormiga, ¿sí? Donde se puede perder la cuenta perfectamente y se pueden perder grandes sumas, pero no son como tan violentas, digamos, no es que de un día para el otro, sino que esto se va dando como por goteo en una continuidad. El premio al que se quiere llegar, porque siempre se trata en las maquinitas por lo menos de un jackpot, ¿no? Hay un premio, hay una especie, digamos, de ilusión, ¿no? En relación a un premio que además es interesante porque cuando sale el premio aparece como una especie de fiesta en el lugar. Digamos, explotan los ruiditos, explotan las luces, incluso la gente se da vuelta porque alguien se lo ganó y hace un bastante escándalo, digamos, como si fuera que fue el cumpleaños, digamos. Entonces aparece algo como del festejo, ¿no? Donde la máquina le da un premio. Aparece esta lógica de voy a apostar para que me dé. ¿Sí? Distinto, fíjense, a lo que se le arma al jugador donde dice yo lo voy a sacar lo que me quitó, digamos, ¿no? En la ruleta, por ejemplo. Me ganó, ahora yo voy a ir a recuperar porque me sacó. Bueno, en la máquina medio que eso es otra postura la que tiene el jugador frente a la máquina, es más bien espera que le dé, ¿no? Por eso se articula bastante a lo que vos llamabas recién, ubicabas bien en torno de la frustración. Es como si el otro nunca le hubiera dado lo que ella necesita. Digamos, siempre está en una posición de por favor, dame lo que me hace falta para existir, sería, ¿no? Para que le dé sentido a mi vida. Entonces aparece el tema del premio, del querer recibir un premio, y y es interesante también que aparece algo con respecto al estar en la escena, ¿sí? Al estar, permanecer ahí, estar en relación con esa máquina mucho tiempo y estar en ese lugar mucho tiempo. ¿Sí? Ahora que están cerrados los casinos, quizás algunas mujeres se vuelcan a la computadora o al teléfono, pero yo lo que escucho es que no es lo mismo. Hay algo de la escena presencial, de la escena real, de estar ahí, que parece que también tiene algo que ver con esto. Bueno, entonces, aquí fíjense que aparece, como vos decías, Juli, recién, algo con relación al sosiego o al alivio o al obtener algún tipo, digamos, de tranquilización respecto de una angustia o de algo que las está oprimiendo bastante en esa escena. Hay una suspensión del pensamiento que es interesante porque es como una especie de narcosis, pero sin sustancia. O sea que lo que obtiene la mujer ahí o el hombre que está jugando ahí es como una especie de hipnosis sin estar durmiendo, ¿sí? Y, y hay algo del ronroneo, ¿no? Del ruidito y de las lucecitas que tiene como una pregnancia en eso y que facilita esta sensación de estar como un poco anestesiado, ¿sí? Donde
hay algo de la sustracción de los pensamientos, un pensamiento que es bastante intenso en muchos casos, bastante incluso reprochón, digamos, como del orden del reproche, del orden de la angustia, del aburrimiento, de la soledad, que aparece como detenido o por lo menos suspendido en el tiempo que está jugando. Y a cambio obtiene un placer que es un placer que la vivifica un poco y que si bien es pobre y es pequeño, es como una especie de premio consuelo, para esa persona es suficiente porque lo otro es como muy difícil de sobrellevar, ya sea ese duelo, esa angustia en la casa. En ese sentido es interesante en la mitología griega, el dios del sueño se llama Hipnos y aparece como hermano gemelo de Tánatos. Es decir, que Hipnos sería un dios que te invita a morir sin sufrir. ¿Sí? O sea, hay una relación con la muerte, pero una muerte como una muerte sin que te des cuenta, digamos. Sería como una muerte sin advertencia. Y te vas durmiendo y te vas muriendo, ¿no? Y la verdad que eso es algo que ilustra bien lo que se ve en los casinos. Si uno va en algún momento, bueno, si tienen la oportunidad, van a ver que esa es una sensación que uno tiene cuando entra y ve a toda esa gente apostando de esa manera, como de una manera como inertes, como ni siquiera advirtiendo bien si gana o pierde. O sea que esto es interesante por la diferencia con la otra lógica. Bien, entonces, hay una hipótesis que yo, digamos, quiero proponerles, que es algo sobre lo cual vengo un poco estudiando, trabajando, a ver qué es lo que pasa con lo femenino o el público femenino o lo femenino en relación a las máquinas y a la ludopatía. Y digo las máquinas porque es básicamente a donde se dirige. Digamos, también están los bingos de cartones, que tienen como algo un poco diferente, pero las máquinas son predominantemente la estrella, digamos, la elegida. Se plantea, bueno, les decía, se plantea como algo en relación, a mí se me plantea algo en relación al goce femenino. Este es un concepto bastante, digamos, complejo y tiene bastantes vertientes para pensarlo, pero me parece que es un poco paradojal, igual en cuanto a la toxicidad y al goce femenino, no están asociadas necesariamente, pero pueden estarlo, depende, digamos, de cómo sea en cada caso, pero hay que distinguirlo igualmente, ¿no? El goce femenino en sí mismo no es, digamos, necesariamente dañino o ligado a algo que pueda desenfrenarse en el mal sentido, pero sí participa de una lógica que no es la lógica fálica de la que recién hablamos y por eso lo quiero traer. Para mí hay una especie de afinidad entre el juego de las mujeres en relación a las máquinas y este tipo de goce que no tiene relación con lo fálico, ¿sí? Como una suerte de sintonía. Sería como, digamos, si el hombre o el amor no es, digamos, ese lazo que le permite encontrar un sentido a su vida, entonces puede aparecer esta versión pseudo amorosa, podríamos decir, con relación pseudo amorosa con la máquina, como el relevo, digamos, el premio consuelo por no haber podido estar en la dimensión, digamos, de relación al otro del amor. ¿Sí? Esta sería un poco la hipótesis, digamos, como que aparece este goce en continuado porque la articulación al otro goce que sería al otro se frustra, se priva, se malogra, no se puede conseguir. Y entonces, si
partimos de esta idea de que aparece una relación próxima entre la mujer jugadora de máquinas y el goce femenino, que recordemos que esto lo plantea Lacan en el Seminario 20, pero luego al final de la obra Miller va a decir que lo que en su momento se planteó como goce femenino es lo que él va a llamar el goce solo, es decir, el goce que no tiene articulación al otro, el que no tiene, digamos, relación con el falo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, si estaría la mujer más próxima a un goce a secas en el juego de máquinas, lo que yo encuentro es que ahí no se trata tanto de perder, como en la lógica fálica, digamos, del jugador de apuestas, sino del perderse. O sea, aparece una dimensión que es la del extravío. ¿Mm? El extravío como forma, digamos, de estar en el mundo, digamos, perdiéndose en el mundo para no tener que vivir, afrontar todas las cosas que le suceden y que la angustian y que no la dejan armarse una vida, ¿sí? A vivir un poco extraviadas. Las horas que pasa mirando la pantalla, fíjense, son horas, y esto las pacientes lo dicen mucho, son horas que se parecen a mirar algo que no es una película, digamos, mirar algo que no es una narrativa, mirar algo que aparece como en un sinfín, ¿sí? Pero que no llega a algo, ¿sí? Aparece algo así como el tejido de Penélope. O sea, hay una metáfora que me gusta a mí, que es la del tejer, ¿no? Porque también hay algo que yo escucho a veces en las mujeres, que mientras están jugando, tejen tramas de venganza, tejen ideas en su cabeza de que hay algo, digamos, que le hicieron mal, que el otro las perjudicó, no les dio. Hay como una suerte, digamos, de tejido fantasioso, podríamos decir, mientras está en esa práctica, digamos, ¿no? Como de un tejido que no tiene una finalidad, no es que se llega a algo con eso, sino que está el tejido en sí. Teje, desteje, por eso les decía que me recuerda lo de Penélope, ¿no? No hay una totalidad a la que se llegue con eso, es más bien una cosa que se va como ramificando, ¿sí? Pero no va llegando a algún lugar, pero sin embargo, como todo tejido, puede cubrir, ¿sí? O sea que esa trama que se va urdiendo ahí, que no pasa al acto, digamos, sino que se va urdiendo, puede servirle como, ¿cómo sería? Como amortiguador, digamos, de todo lo que le viene pasando y que no llega, digamos, a cicatrizar las heridas, no llega a cubrir los agujeros, pero los va como bordeando, ¿no? O sea que en eso yo veo como el uso, digamos, que se puede hacer de esta experiencia, digamos, de juego así en continuado, ¿no? Bueno, con respecto al tema del goce femenino, digamos, lo que a mí me gustaría es mostrarles algo que en realidad ya, a ver, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantallita. Acá. Que algo de esto vimos, no sé si se acuerdan, cuando Vero habló del discurso capitalista y de las lógicas, ¿sí? Lo dividí así, es un poco casero, como verán, para mostrar, un poco esquemáticamente, pero bueno, para mostrar la diferencia entre una lógica que tiene más que ver con lo fálico en el sentido, digamos, de que se constituye un todo, ¿sí? Recuerden que hay bueno, esperen, esta es la que yo hice, pero voy a mostrar primero, me parece, tendría que mostrar primero esta. Esta es la fórmula, digamos, la parte de arriba de las fórmulas de la sexuación que Lacan utiliza en el Seminario 20. ¿Sí? María, yo veo la misma que antes, no sé si...
yo Pará. o... No, pará, entonces voy a sacarla. Esta. A ver, pará, Espera. Se veían dos conjuntos, uno abierto y uno cerrado. No, pero yo quería mostrar esta ahora. Voy a abrir esta. ¿Se ve la de las fórmulas o no? ¿Sí? Ok. Bueno, acá vamos a ver esto. Las fórmulas de la sexuación tienen dos partes, ¿vieron? Una parte arriba y una parte abajo. En la parte de arriba solamente quisiera destacar esto. En la parte de arriba tenemos estos 4 términos que están divididos en 2 columnas, como verán, y que, si bien parece un jeroglífico, se explica bastante fácil si entendemos qué quiere decir cada cosa. Esta parte de acá, ¿se ve la flechita que estoy usando? ¿Sí? Perfecto. ¿Se ve? Sí, bueno. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Esto que se ve acá, ¿sí? Es un símbolo, todas las X son elementos que pueden cambiar, ¿sí? La X es justamente el argumento, el contenido de lo que puede cambiar. Y esto es lo que hace a la función, decimos. Entonces, esto, si lo dividimos por acá, lo que Lacan dice, de este lado está, digamos, la fórmula de la posición sexuada masculina, va a decir él, y de este lado la femenina. Pero yo lo que quiero ubicar es esto. De este lado tenemos este signo que quiere decir que existe al menos un elemento que no participa de la función fálica. Es decir, esta fórmula quiere decir que hay una excepción a la regla fálica, ¿sí? Hay uno que no, ¿sí? Este signo de acá arriba es negación, o sea, hay uno que no. Entonces, todos, ¿sí? Todos los que están en ese conjunto participan de la función fálica, es decir, todos tienen que ajustarse a determinada regla. Como hay uno que no, todos tienen que ajustarse a una regla. ¿Sí? Esta sería un poco la explicación de este lado. De este otro lado, lo que Lacan inventa, porque en realidad esta fórmula así planteada, según los griegos, no era de esta manera. Él lo que hace es una novedad, que es ponerle a que era hay uno que no, ponerle el signo menos arriba. ¿Qué quiere decir? Que la excepción no rige, ¿sí? O sea, borramos la excepción. ¿Qué pasa cuando borramos la excepción? ¿Sí? O sea, no hay uno que no. Entonces va a decir, no todos, por eso tiene el signito acá, no todos participan de la función fálica. Es decir, como no está la excepción, no todos participan de la función fálica. Quiere decir que no es que todos como acá, sino que acá hay una posibilidad de que no. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a este otro cuadrito. Acá tenemos lo mismo, pero explicado un poco más con otras palabras. En castellano. Este está en castellano. Pero es lo mismo, fíjense. La excepción, ¿sí? Como decía ahí, hay uno que no participa del todo. ¿Sí? Hay uno que no participa del todo. Es la excepción que justifica la regla, como dice el dicho. La excepción confirma la regla. Se forma un todo a partir de que hay una excepción. ¿Sí? Todos estamos acá porque hay unos que no. Se forma un todo que es un conjunto cerrado, que tiene estas características. Es consistente, se ve, es consistente, es cerrado. Es incompleto porque todos los que están acá saben que hay uno que no. Es decir, existe un registro de la falta, ¿sí? De la falta, de lo que no. O sea que es incompleto. Acá nosotros ubicamos toda la lógica de la castración, del deseo y de la falta, o sea que el Edipo, si se puede decir, es un mito que encaja bien acá.
digamos, porque aparece la excepción, que sería, bueno, el padre de la horda, todo lo que después se configura como el todo, entonces está lo que no, aparece el deseo, la transgresión, ¿no? La ley, el borde, ¿no? Y es discontinuo en el sentido de que todo lo que acá funciona, afuera es distinto, ¿sí? Se va entendiendo hasta ahí, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa de este otro lado? Si nosotros tachamos la excepción, ¿qué ocurre con el todo? Ya no es todo. Por eso lo hice así. Ya se abre. Porque no podemos armar un todo si no tenemos una excepción. Entonces lo que Lacan dice es que se puede armar un tipo de lógica que él la llama no todo. ¿Por qué? Porque es inconsistente, o sea, no tiene bordes definidos, donde la castración como tal deja de funcionar. Entonces, porque si la castración tiene que ver con la consistencia del todo, con la completud y con la incompletud, con la falta, no puede haber castración. Aquí no tiene, digamos, que castrarse, digamos, porque no aparece la ley y la regla tan definida. Se pierde la contabilidad, porque la contabilidad tiene que ver también con el todo. Y también se pierde la localización, porque esto, fíjense cómo los elementos se pueden desparramar, sería, ¿no? Y aparece, más que algo discontinuo, aparece en un continuo, ¿sí? Yo esto lo pienso más como, por ejemplo, se me ocurre que una linda metáfora, para mí, una linda metáfora de esto, es la diferencia entre un lago y un río que se abre al océano, ¿sí? Mientras que el lago tiene bordes definidos, yo sé dónde está la orilla, yo sé dónde está el medio del lago, sé dónde está el costado del lago. Sin embargo, cuando me meto en un río que desemboca en el océano, si bien tengo orillas, mientras yo voy por el río, sé que en algún momento llego a un lugar donde no sé dónde está la otra orilla, ¿sí? Y donde si yo me adentro mucho en ese océano, puedo perder las referencias. Es decir, no es que no están las referencias, pero yo no las puedo medir. Yo no puedo saber dónde está la otra parte, digamos, del continente. Y entonces aparece una dimensión inconmensurable, abierta, decimos, ¿sí? Continuada, abierta, donde puede darse algo más ilimitado en el sentido de no saber dónde está el límite, ¿sí? Bien, toda esta explicación para decirles que para mí algo de eso se experimenta, ¿sí? En estos juegos que no solamente son las máquinas tragamonedas, como vimos antes, los juegos de computadora, de teléfono, estos jueguitos que no tienen, digamos, tienen la misma lógica, pero lo que aparece ahí es una especie de sintonía entre lo que podemos llamar una mujer o un hombre que se encuentra perdido, extraviado, en una cosa ilimitada digamos, de no saber cuál es el sentido de su vida, de haberse como perdido de sí mismo, y que me parece que la máquina lo que hace es como encuadrar un poco eso, digamos, o sea, lo vive ahí, ¿sí? Lo vive ahí de una manera concreta. Y tiene una experiencia como de estar un poco, digamos, vivificada y a la vez cada vez más perdida en la relación con esa máquina, ¿sí? Esto después, bueno, habría que detenerse en todo esto que digo, y además habría que constatarlo, ¿no? Si hay algo de este goce que se vehiculiza, ¿no? Donde, fíjense que si uno se pone a hablar con estas mujeres, lo que aparece mucho es, no sabe cómo nombrarlo, no sabe con qué tiene que ver, no lo puede relacionar con su historia, no lo puede, o sea, lo que puede ubicar, sí, quizás son los desencadenamientos, y los desencadenamientos están ligados a un quedar como desamarrada de algo, ¿sí? A verse como, haber perdido como la orilla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo que hay que hacer con esta problemática, fíjense, es bien distinto a lo que planteábamos con los jugadores
como el de la película, ¿no? Donde nos preguntábamos, bueno, ¿qué puede hacer que, digamos, se dirija al otro? En estos casos, muchas veces lo que se ve es que hay una ansiedad por alcanzar algo del otro. Es decir, hay como una necesidad de tejer una trama, digamos, que muchas veces es una trama familiar, por ejemplo, los tratamientos, donde hay que tirar, como encontrar sogas de las que agarrarse. Es como si se hubiera desanudado algo y hay que volver a anudar. Mientras que en los jugadores más, digamos, más fálicos, ahí tenemos como un rechazo del anudamiento. Es decir, hay como un yo me voy a arreglar solo. Acá no, acá aparece algo muy fuerte en torno de nadie me puede ayudar porque quedé completamente sola en medio del océano, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer una trama transferencial es, a través de los recursos que dispongamos, es importante porque el recurso significante también está como caído, ¿sí? Bueno. Hasta ahí, digamos, lo que yo tenía un poco para plantearles, y me gustaría, ya que son 13 y 11, que hablemos o que planteemos. Había una pregunta en el chat. A ver, acá aparece mucho. Ajá. El que quiera desmutearse puede, pero acá voy a aprovechar a leer lo que apareció en el chat, ¿sí? Si les parece bien. Hasta Carolina preguntó, cuando estabas hablando, Juli, vos, y comentaste lo de los intentos de suicidio, sí. Preguntó, por eso el peligro de los intentos de suicidio, te citó. Dice, ¿qué sería por eso? ¿Qué es eso? Tenemos que retomar un poco eso. Ahí justo le respondí, yo estaba hablando de esta lógica de la frustración y cómo queda en esta experiencia de la pérdida de objeto adherido el sujeto a ese objeto como real. Entonces es ahí, solo quiere jugar, solo quiere eso. Entonces es muy difícil ubicar sustitutos o metaforizarlo con otra cosa. Queda como muy como expuesto identificada también, ¿no? Exacto. Por eso, cuando decimos peligro de suicidio, a veces es la identificación al objeto de desecho lo que puede precipitar al acto, ¿no? Justamente ahí, no sé si querés hablar algo, Carolina, perdón, porque ahí te habías desmuteado. No. O sea, sí, agradecer eso, digo, se me mezclaba ahí un poquito, como se me hacía difícil pensarlo en la lógica de la privación, frustración, no manejo demasiado esa lógica, sí lo pensaba en esto por el lado de la identificación al objeto desecho, ¿no? Pero se me complicaba con la otra lógica de frustración, privación, castración. Bueno, por más que no manejes mucho las cuestiones, te agradezco en demasía, porque es una piecita que ayuda mucho a la idea del suicidio, eso que señalaste. Porque uno puede hacer un empalme ahí, en esta idea de frustración que trae Lacan en el Seminario 4, con otra idea que es... que está en el texto de la familia de Lacan, que es un poco antes, que es la idea del complejo de destete. Porque interesa esto, porque ahí aparece una mención al suicidio, habla de suicidios no violentos, y Mariela mencionaba también la idea esta del himnos y la cercanía de Tánatos. Entonces nuevamente aparecía la idea suicida, y ahí en la familia Lacan habla del traumatismo que implica el complejo del destete, y va a hablar y va a hacer una mención a toxicomanías, que no hay muchas menciones en Lacan en toxicomanías, que yo tenga referencias, no es la primera, pero debe ser la segunda o la tercera de estas. Y ahí él va a poner en serie a la toxicomanía oral, a ciertas gastritis, pero va a hablar de estos mecanismos de suicidios velados, que son así a cuentagotas, ¿no? Tomando la idea que decía también
Juliana, que traía Coletti recién de esta idea de la hormiga, ¿sí? Que son así suicidios de a cuentagotas. Que además, tomando lo que mencionaba ahora Mariela, se me ordena un poquito más también, porque hay algo que estuvimos viendo a lo largo del año, que es la presencia de estos Edipos armados medio, o de estas subjetividades armadas con Edipos un poco fracasados, donde aparece con alguna pregnancia la figura de la madre. Hoy cuando empezamos estaban hablando de, ¿cómo se llama? Gambito de dama, ¿cómo es? De dama, Gambito de dama. Gambito de alfil es otra novela. Gambito de dama, porque ahí también mencionaba que había algo de este pegoteo de la madre. Vieron que hasta donde vi yo, aparecían 3 posibles madres, ¿no? Que es la mamá suicida, esta que no deja que el padre tenga contacto con la nena, la mamá loca esta que la droga, que es la del orfanato, y está la mamá borracha esta que es la mamá abandonada también. Vieron que el único tipo que tiene alguna función parecida paterna de transmisión que le abra alguna posibilidad es un papá que está en un sótano, ¿sí? ¿No? Es un papá que está un poquito oculto, que sé que le abre, escondido, que le abre la posibilidad de juego, y tiene un modo de transmisión bastante particular también, no enseña directamente, tiene que ganarse un lugar ella ahí en el tablero. Bueno, y esta referencia a la madre la traía porque en algún lado Miller mencionaba que la clínica contemporánea es una clínica regida por la lógica del no todo, ¿no? Esto que hablaba recién Mariela, centradas en las complicaciones en las relaciones con la madre y con el narcisismo, ¿no? Que es algo que estuvimos trabajando, que es algo del cuerpo, el narcisismo por el lado del cuerpo. Estoy un poquito desordenado porque estoy pensando en este mismo momento, y estaba la idea esta que en los casos que traía recién Juliana, donde aparecía esta primera consulta, no me acuerdo si era Paula o de Susana, donde aparecía esta mamá, que es la que consulta, que dice que se lo hacen en contra, que la hija esta lo hacía, Paula le hacía en contra. Y en algún texto, Mariela Bruce menciona del lazo particular que se establece justamente en el momento del estrago y de la clínica de la frustración, donde el sujeto se queda arrancándole algo al otro, donde el otro aparece como completo y hay que arrancarle algo al otro. Y lo trabajamos un poquito el año pasado en relación a la plata, el valor del dinero, donde es algo que no tiene valor fálico, lo que se arranca, no forma parte de la circulación fálica, sino que tiene carácter de un objeto real que se le tiene que arrancar al otro, ¿sí? Y no tiene este valor de fálico en el sentido de intercambio, de posibilidad de intercambio de valor social, sino que tiene un valor en esa díada entre madre e hija. Espero no haber sido demasiado confuso, pero bueno, se me ocurría esto. Gracias. Yo quería hacer un comentario. Bueno, primero que nada, interesantísimas ambas presentaciones. Me parece que delinean todo un programa de investigación en torno a lo ilimitado, al goce femenino, a los cruces que uno podría encontrar entre esas modalidades o esas posiciones del goce con el discurso capitalista. Y pensaba en un detalle que nombró Juliana, que es bastante recurrente en mujeres, y que es la caricia, es el detalle de la caricia o del gesto amoroso a la máquina. Porque es un detalle que va un poco a contrapelo de la lógica de lo ilimitado, digamos, del goce femenino, sobre todo
si consideramos que hay una suerte de erotización, lo digo, digamos, en estado de pregunta, habría que ver si son como, siguiendo la metáfora de Mariela del mar, de lo ilimitado, son gotitas, digamos, de lo limitado, de lo parcial, son, digamos, la erotización es siempre parcial, es siempre ajustada, digamos, a condiciones muy precisas, sobre todo, además, si tienen esta como apariencia amorosa, con mayor razón, da como para preguntarse qué función tienen esos pequeños toqueteos, digamos, a la máquina. Es una pregunta para ustedes, digamos. A mí me parece que es más autoerótico, más que amoroso a un otro. Sí, un toqueteo, como dijiste. Sí, igual me parece buenísima la observación, porque fíjense que estaba pensando, el jugador, digamos, más fálico, más bien lo que tiene es una cosa de querer ir a destruir al otro. Es decir, quiere ganarle para reventarlo. O sea, hay algo violento, ¿sí? Como de un acting, pero violento. No es una cosa amorosa para nada la que establece con el paño de la ruleta o con el casino. En cambio, en las mujeres se ve una suerte, digamos, como un amor ahí, como una suerte de enamoramiento, incluso de una sola máquina. Es decir, hay como una búsqueda de esa máquina. Y si viene alguien a usarle la máquina, digamos, le piden que le barra todo después, porque esa es su máquina y quiere ir a esa máquina. O sea, a mí me parece que hay lo interesante para investigar, sí. Sí, porque como algo fetiche, así, ¿no? Fetichizada. Claro, pero eso estaría sujeto a condiciones precisas, digamos, que no son las de la lógica femenina. Pues suena, así como lo decís, Mariela, suena como a manotazos de ahogado en el mar, digamos. Claro. Ante el naufragio del amor, digamos, suena como a manotazos. Ella me espera, ella me recibe, ella claro. ella, digamos, siempre está abierta, dicen cosas así también. Ella está abierta, está siempre disponible, es incondicional. Bueno. Vero, sí, ¿vos querías decir algo? Sí, iba a decir otra cosa, pero en relación a esto que dice Benja, yo no estoy muy de acuerdo, porque si, a ver, para pensar qué es la lógica fálica y qué es la lógica femenina, quizá si uno hace una escena concreta, ¿no? Para entender, es el típico desencuentro sexual, que es que al hombre lo único que le interesa es la zona, digamos, ¿cómo decirlo elegantemente? El pene, y todo lo previo y lo posterior, como mucho, es lo que hay que hacer para llegar ahí. En cambio, la lógica femenina tiene que ver con la caricia, que no tiene esa subida y bajada que tiene lo fálico, que es algo continuo, que no tiene ese punto de orgasmo, digamos, sino que es más la lógica del no todo. O sea que yo creo que en la caricia hay algo propiamente femenino, que tiene que ver con el no todo y con lo que está al lado del falo, no sin el falo, pero que no es lo fálico específicamente, ¿no? Y que a mí al desencuentro eterno entre los sexos, ¿no? Digamos, bueno, nada, todas las comedias que uno puede escuchar de esta lógica, ¿no? Que los tipos, el hombre prototípico, que sabemos que no existe, pero el hombre prototípico que busca eso y nada más que eso, y la mujer que quiere que le hablen, que le acaricien alguna parte del cuerpo que no necesariamente es el órgano sexual. Que esto para un hombre es inentendible. Si uno le acaricia el brazo, decís, bueno,
cuando llegamos al lugar importante, ¿no? En cambio, una mujer quizá está re feliz con que le acaricien un brazo. Eso por un lado en relación a lo que planteaba Benja, que bueno, me parece que da para quizás seguir, y de lo que señalaron en la exposición, me parece importante lo que decía Juliana, creo que citando a Tarrab, de lo que es una presentación sintomática que no pasa por el fantasma y no pasa por un síntoma. No me parece importante retomar eso porque eso es nuestra dificultad permanente con estos dos, ¿no? Donde uno recibe, trata de alojar algo que no es un síntoma y que no pasa por el fantasma. Y que incluso, bueno, esto lo propongo a la discusión, me parece que forzar eso cuando no están dadas las coordenadas no me parece que sea una buena dirección, porque es como querer encastrar algo del Edipo donde no está el plafón, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que todas estas cuestiones que comentaban de lo que es la hipnosis, este adormecimiento, creo que va en esta dirección, que no es un adormecimiento edípico, es justamente ante cierta frustración, ante cierta pérdida, adormecerse, más que ponerla, digamos, en un trabajo, digamos, de duelo, que es, bueno, perdí una cosa, voy a buscar otro, hago lugar a la pérdida y a partir de ese dar lugar a la pérdida, buscar otra cosa. Me parece que es más la lógica de, bueno, no consigo algo, perdí algo, me adormezco, ¿no? A mí me parece que este tema, la clase de hoy me encantó, me parece que es un tema que dispara y abre para pensar y seguir pensando estos temas para el año que viene. Me parece que es interesante esta diferencia de la lógica fálica y la lógica del no todo, de los modos de juego que aparecen, porque vos, Mari, cuando ubicabas la película del jugador, hay algo de la crueldad, hay algo de el yo o el otro, ¿no? Que se pone ahí en juego, hay una disputa, que puede llevarlo a la ruina como resultado, pero hay un otro. En este tipo de juegos que presentaba hoy Juliana, pareciera que no está el otro ahí, ¿no? Es yo y la máquina, pero casi en una cosa continua, donde no hay diferenciación. Y en este sentido, el resultado es el extravío más que la ruina, ¿no? Me parece que esta distinción es importante poder hacerla. Claro, porque ¿no? Incluso en la clínica las preocupaciones no son se va a fundir. La preocupación es que se deprima, digamos, que no encuentre un sentido para su vida, ¿no? Incluso las familias a veces lo que traen no es tanto, uy, jugó tanta plata, como si traen, por ejemplo, los jugadores varones, sino es, mi mamá, mi hermana está completamente perdida en la vida y no sé dónde va a ir a parar, digamos. Es distinto también. Sí, y hay algo de la posición estragante que me parece que también es interesante poder investigarlo, sí. ¿no? Porque creo que hay algo de eso. Sí, o sea claro, o sea que serían como 3 temas en principio que se nos abren como puntas para trabajar el año próximo. Uno sería el tema de la constitución, digamos, de la construcción de la neurosis en base a estas dificultades en los 2 tiempos, estos del Edipo, frustración, privación. La otra sería qué pasa con el goce en juego aquí, si se trata de un goce que tiene más que ver con el no todo y cómo produce algo del extravío, puede producirlo. Y el tercero sería el estrago. ¿Sí? La cuestión del estrago que nos lleva directamente, como decía Claudio, a volvernos a plantear la relación
la madre, y la cuestión, digamos, más primaria que no tiene, fíjense que ninguno de estos tres temas tiene que ver con el Edipo o con la neurosis clásica, Edipo, ¿no? Transferencia, a ver, acá hay alguien que está con el audio. Digamos, entonces eso también nos lleva a replantearnos el asunto de de cómo se constituye, digamos, la subjetividad en este siglo. Porque Mariela, perdón, Carolina. Sí, adelante. Sí, haciendo par con la cuestión del estrago, pero que no es lo mismo, hay algo que vengo verificando. Yo trabajo con toxicomanías graves, no tengo casos de ludopatía, pero algo que vengo verificando es el efecto de algo que Lacan plantea en el efecto de la falta de deseo del otro, ¿no? Del sujeto no tener un lugar en el deseo del otro, el efecto más que estragante, melancolizante, ¿no? Hay un punto de melancolía, de la falta de sentimiento de la vida, efecto de ese no lugar en el otro, que me parece que no es lo mismo que el estrago. Podríamos decir, tiene mejor pronóstico el estrago, y mayor maniobra por parte del analista que el no tener un lugar, y eso se funda o no se funda, podríamos decir, hay o no hay ese lugar en el deseo del otro, y las maniobras del analista para encarnar un deseo ahí, digo, para tomar algún a relevo de algún deseo inédito, ¿sí? Entonces me parece que habría que hacer un contrapunto entre estrago y falta de deseo en el otro, no lugar en el deseo del otro, porque no es lo mismo. Me parece que es previo a la cuestión de los destetes, ¿no? Digo, de la sección respecto del otro, ¿sí? Claro, no habría teta, digamos. No habría teta de la cual destetarse. Exactamente, ¿sí? Y los suicidios, así también, ¿no? Digo, tengo un paciente que después de una sobredosis le dijeron, ¿usted por qué se quiso? Sobredosis de tramadol, ¿no? O sea, como una aspirina, ¿no? Algo supuestamente leve, pero se lo tomó mucho, y el médico le interpreta y le dice, ¿usted se quiso suicidar? No quise, ¿sí? Digo, es una interpretación, alguien tiene que sancionar que hay una empuja en la muerte brutal, pero no siempre es muy claro eso para los pacientes hasta que llegan a esos bordes, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué tal? Si se trata entonces de un goce no todo, que es irrepresentable, ilocalizable, que no puede escribirse, abierto, continuo, ¿cuál sería la posición que más le conviene al analista? Pensándolo como lo veníamos trabajando con los discursos, los 4 discursos, el discurso del analista, que se ubica ahí como objeto, o sea, ¿cuál sería la posición que más le conviene, ya que esto no pasa por el síntoma, no pasa por el fantasma, es un goce a secas? ¿Cuál sería la maniobra? ¿Ubicar algo en relación a que eso es algo que queda fuera de sentido y ya, que no se puede localizar en una escena edípica, que eso que decía Juliana sobre sus pacientes que no pueden localizar, por qué juegan, se hacen una serie de preguntas que no pueden contestar y quedan como fuera de la lógica de sentido? Me pregunto ahí cuáles serían, cómo intervenir con eso. Yo me acuerdo que, no sé, Mariela, está muy buena esa pregunta. Estábamos trabajando cuando veíamos el tema de toxicomanías, yo me parece que era, no sé si era Tarrab, pero se hablaba de la reconstrucción de un otro en estos casos. Era del goce de Tarrab, ¿sí? Sí. De la reconstrucción de un otro, como una manera de operar frente a este goce ilimitado.
y después la maniobra se irá viendo con cada caso, el corte de sesión, porque es orientarse también por lo real, como en esta clínica. Corte de sesión, quizás sí en esto de ir ayudando o arrimándole algo al sujeto en relación a alguna palabra, algo que le permita con algún sentido poder acotar algo de esto, pero me parece que va por la vía primero hay que poner a punto ahí el inconsciente, pero va por la vía de la construcción de un padre, ¿no? No, lo que pasa es que si decimos la construcción de un otro, casi estamos diciendo que aparezca algo del inconsciente. Es decir, que el otro, digamos, si no es necesario hacer maniobras tal que si bien hay un analista, no hay un analista para ese analista, o sea, no hay analizante. Es decir, no hay quien le suponga al analista la dimensión del otro, entonces tampoco hay inconsciente, entonces es una charla, ¿se entiende? O sea, no, en ese sentido, digamos, nosotros tenemos que hacer una maniobra como para que aparezca algo de la división, del otro, del tropiezo, del fracaso que no sea, porque, a ver, en estos casos lo que nosotros tenemos es un éxito pulsional. Un fracaso terapéutico y fracaso, digamos, en las maniobras nuestras y un éxito pulsional. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es que fracase algo de ese recorrido pulsional, tropiece. Pero para eso tiene que haber otro, porque si no, digamos, no, lo que hay es el objeto y punto. Y como vos decías, Juliana, es el objeto lo único que importa, que tapona, que si está me calmo y si no está me muero. Sería, ¿no? Por eso yo me acuerdo del año pasado lo trabajamos, nada que ver esto que les digo, es como una asociación que se me presentó ahora. El asunto del FORDA, ¿se acuerdan que lo hablamos? Trabajamos mucho en el seminario cuando era presencial en aquellas épocas. La cuestión de lo lúdico que está ausente en alguien que juega de esta manera, es decir, está ausente la presencia y la ausencia, el vaivén. No está. O está o no está. En esa línea aparecieron bastantes temas. En esa línea, una cuestión es asegurarse en la presencia de un otro, de alguna forma. Uno podría entender estas imágenes del náufrago en el agua, de agarrarse a algo, y las caricias estas a la máquina como un intento de aferrarse a algo que continúe. Yo no sé si tienen presente, hay una película que se llama Nosferatus, donde hacia el final la chica, Nosferatus es una versión de Drácula, en donde hacia el final la chica, para matar a Drácula, se tiene que quedar toda la noche dejándose tomar la sangre, ¿no? Entonces es Drácula, que es Nosferatus, se quiere ir y ella lo agarra, cada vez lo agarra, hasta que llega el amanecer, él muere, ella también, ¿no? Entonces tenemos ahí una forma de suicidio velado de esta chica, que es un aferrarse a algo que va por el lado de... Está la de Herzog y está la de Marnot, también la del año 20 y algo, 20 y piquito, que es el que roba el libro de Drácula. Acá me decía Marta de la de Herzog. Y lo que se me ocurre es que hay un pequeño lío en lo siguiente, que hay algo que sería la lógica fálica y hay otra cosa que es la lógica fálica que emerge después de la salida del Edipo y demás, uno lo puede verificar, esto de los intercambios fálicos y demás, y otra cuestión es el goce fálico. Esto lo menciono porque una idea es que alguien haya roto con la lógica fálica y otra cosa es que alguien haya roto con el goce fálico. Parece que no son dos cosas iguales, parece que algo de la reconstrucción de un otro edípico y demás implica que eso ya se haya inscripto y que alguien rompa con esa lógica fálica, y otra cosa distinta es que eso haya tenido una serie de vericuetos por lo cual se haya armado de alguna forma, no necesariamente de la mejor manera, y alguien rompa con la lógica fálica. En relación a...
una cosita más y... Sí, perdón. En relación a los discursos, ustedes vieron que cuando Verónica presentaba el discurso del amo hay un efecto de producción que es el objeto A, ¿no? Que hay un resto de la operación que es el objeto A y ese es un objeto de recuperación, ¿sí? Una idea es que alguien quiera recuperar algo de lo cual se ha quedado separado, algo mítico que se perdió y demás, que sería el objeto perdido, pero habiendo transitado por esa operatoria. Y otra cosa es que esa operatoria no esté funcionando, ese discurso del amo. Entonces la complicación sería cómo alguien podría recuperar algo de eso, ¿sí? Porque nunca lo perdió, ¿sí? Entonces, ¿cómo se accede a ganar eso que nunca se perdió? Y la tercera cuestión, me parece, ya me perdí la cuenta, es lo que mencionaba muy bien nuevamente Carolina, que hoy está afiladísima, es esta diferencia entre estos sujetos que no fueron deseados, esto que lo trabaja Lacan en la conferencia de Ginebra, esto que señala de la marca que deja en un sujeto el no haber sido deseado, estos sujetos que son pasibles de dejar caer, se menciona en el seminario 10, ¿no? Donde hay algo de sujetos en posición de objeto, donde tienen que estar sostenidos por un otro. Y bueno, y estas otras variantes en relación al estrado y demás, donde se dan estos lazos particulares. No digo más nada porque ya está. Yo iba a decir que en esto de la hormiga no veo ruptura. Si esa cuentagotas, por eso en esto que vos ubicabas, primero hay que saber si se trata de una ruptura o no. Porque si es a poquito progresivo, no es un desencadenamiento o es algo abrupto como en el otro uso del juego que planteaban antes. Bueno, ahí la distinción podría ser esto, la de asegurarse una presencia, aunque sea de forma suicida, que eso no es ajeno a la clínica con las chicas, ¿no? La de asegurarse alguna presencia, aunque sea suicida, de las rupturas. Sí, quizás sí, donde ya hay un otro constituido y hay que romper con ese otro. Está bien. Vero, ¿vos querías hablar? Vero, ¿vos querías decir algo? No me escuchan. Sí, está congelada, Verónica. Sí, ¿no? Sí. ¿Vero? Una cosa, sí, oh. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno. No, una cuestión cortita en relación a lo que preguntaba Claudia, ¿no? Porque, bueno, me parece que apunta a la dificultad que nos topamos cotidianamente con estos casos. Una cuestión que a mí a veces me sirve más que pensar, qué sé yo, el Edipo, qué significa para el padre, para la madre, etcétera, es ubicar en ese caso singular la función que está cumpliendo en ese momento esa actividad, ¿no? Y a partir de aislar qué función cumple, porque la función es plural, ¿no? Cernir eso por un lado, ¿no? Y después una apuesta, que esto, si alguien lo puede automatizar, que nos pase la fórmula, pero también otra cuestión que es bastante complicada es cómo hacer que esa acción se transforme en pérdida, porque en realidad lo complicado es justamente que eso no se vive como pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo? Que creo que no es por vía de la historización, sino es más por vía de cómo de lo que se pierde se puede constituir una pérdida. En la transferencia. ¿No?
en la transferencia. Sí, pero hay que armar la transferencia. Ese es el transferencia también es una dificultad, porque para que haya transferencia también la persona tiene que poder subjetivar algo de la pérdida y buscar algo en ese otro, que no siempre ocurre. O sea, sí, vía la transferencia, pero la pregunta del millón, ¿cómo sí, pero siguiendo un poco tu planteo, Vero, a mí me parece que lo que nos puede servir también para pensar estos casos es la cuestión de los pequeños arreglos y pequeños desarreglos temporarios, ¿no? Que se pueden hacer en determinado momento de la vida de aquellas cosas que son intramitables. O sea, esos encuentros con eso intramitable que en ese momento de la vida para esa persona se presenta, perfectamente puede encontrar un arreglo supletorio en, por ejemplo, un juego de máquinas que dure un tiempo, ¿sí? Y que después incluso lo abandona. Me ha pasado de ver gente así, que durante un tiempo lo utiliza, luego lo abandona. Lo que pasa es que si está bajo tratamiento, por decirlo así, no es lo mismo que si está solo. Digamos que se puede quedar como adherido a algo que después se le vuelve como un hábito, como dicen los pacientes, después no se lo puede sacar de encima. Pero a veces ese tipo de prácticas pueden llegar a ser, especialmente cuando hablamos de estos que son las cuentagotas, que no son furiosos, digamos, desencadenamientos, más bien pequeños, pueden servir para tramitar algo, ¿sí? Con la ayuda quizás de uno que está ahí, no en posición de sujeto supuesto saber, pero sí está como viendo por dónde va, digamos, señalando mejor acá sí, mejor acá no, ese tipo de cosas. Permiten, si uno tiene una lectura de para qué le sirve eso, permiten orientarse para encontrar otros arreglos. Y quizás ahí no hace falta que haya un pasaje por la castración. ¿Entendés lo que te digo? Quizás no hace falta necesariamente que haya una inscripción de la pérdida, simplemente que haya un buen remiendo. Digamos, un buen remiendo para que pueda seguir. Digo, lo pienso porque, bueno, son como más las psicosis ordinarias de las que habla Miller, que tienen más que ver con esto. Quizás mi pregunta era más ansiosa en el punto en el que cuando se llegaba a ubicar que ese goce no servía para nada, cómo intervenir ahí. Pero bueno, primero para que llegara a ese punto hay que primero entrar en análisis y eso es lo que es dificultoso en esta clínica. Pero apuntaba a eso. Si tiene que ver con el goce femenino y que no se puede decir mucho de eso y que no sirve para nada, es algo que se hace y ya, y no por lo edípico, no pasa por el sentido, por la historia y demás. A eso. Sí, pero es que en realidad, Claudia, yo creo que los pacientes saben que no sirve para nada. O sea, llegan así. O sea, no es que vayan reivindicando la práctica, digamos, por lo menos no este tipo, digamos, de mujeres. No vienen diciendo que están orgullosas, que están buenísimos, que lo tienen controlado. Que lo tienen controlado, que ya le va a salir. No es ese planteo. El planteo es, esto es una estupidez, no sé por qué lo hago. Incluso mujeres que son muy ilustradas, por decirle, muy instruidas, ¿no? Y no entiende, digamos, pero no se le vuelve sintomático, pero tampoco, digamos, está como en una posición como de decir, no, yo voy a conseguir salir de esto sola. No. Aparece más otra cosa que es absurda, pero que es fuente de sufrimiento, digamos. Eso es lo que me parece que nos amerita todo el esfuerzo de tratar de hacer algo. Es fuente de sufrimiento y de angustia para toda ella y todo su entorno. Entonces, ahí, digamos, es trabajar con algo que quizás en un análisis de un neurótico tarda un montón de tiempo en llegar a ese punto. Decir, estoy llevando adelante un tipo de satisfacción que no sirve para nada y que me arruina. Y no sé qué hacer con esto. Uno no puede decir, bueno, listo, llegó ese punto, no se puede hacer nada. No, ahí justamente hay que empezar el trabajo. ¿Sí? De hacer otra cosa. Pero digo, esto que vos mencionás está muy bien porque me parece la impotencia que le agarra a uno. Bueno, ¿qué hacemos entonces con esto?
Por eso me parece que está bueno esto que marcaba Vero recién, de orientarse por la función del juego en este caso, ¿no? ¿Para qué le sirve a ese sujeto? Porque muchas veces vienen sin trama simbólica. También, no se puede ubicar la cuestión del Edipo ni nada de esto. Es solamente juego, y no entiendo muy bien por qué juego, y es empezar a hablar sobre eso, sobre la modalidad del juego, y poder pescar ahí algo que tal vez pueda llegar a ser luego una trama. Exacto. ¿No? Pero es como previo todavía. Bueno, si les parece bien, vamos a ir cerrando, ya que nos pasamos como 20 minutos. Yo creería que el tema de la película que decía Claudio da para también trabajar esto de la psicosis también ordinaria, el tema de la manía por el juego, las mujeres. En esta película podríamos seguir continuando el hilo con estas tres cuestiones que vos planteaste. Está bien. Les quiero decir brevemente, paso un avisito. La próxima es la última, ¿sí? Porque ya la segunda de noviembre, diciembre no vamos a tener. La próxima va a ser la última. Lo que estuvimos pensando, si tienen ganas, si se prenden, es que usemos esa última clase, reunión, para hablar de, bueno, cómo fue el recorrido del seminario este año, y hacer los comentarios de las cosas que les hayan surgido, preguntas que haya, cosas que digamos, ideas que pueden empezar a abrirse, y bueno, y nosotros también plantearnos un poco cómo arrancar el año que viene, con qué nuevos temas, con qué temas seguir, pero bueno, que vayan pensando de acá a 15 días sobre qué quieren hacer, si es que quieren algún comentario, y la dedicamos a eso, y bueno, y hacemos un brindis con agua. Porque a las 12... ¿Qué sería el próximo? ¿El 30? No, 16. El 16. Hoy es 2. El 16. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escuchar y por muy bueno hoy, muy gracias a todos. Hoy, Sí, muy interesante, muy agradable. Muy buena. Hasta la Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, nos dejan pensando, gracias. Bueno, gracias. Ponemos cosas, gracias, Mariel, gracias. Gracias.